¿Saben? Los humanos hemos estado muy ocupados en los últimos milenios, desde que dejamos de apoyarnos con los nudillos en el suelo y dimos el gran salto adelante del chimpancés al Homo sapiens. Hemos causado mucho daño, eso es seguro, pero también hemos creado cosas buenas. Todo esto me ha hecho pensar, en miles de años más, cuando los estudiosos miren hacia el pasado y hagan una lista de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, esos que han cambiado el mundo, ¿cuáles podrían ser? ¿La bombilla eléctrica? ¿El motor a vapor? ¿El motor de combustión interna? ¿Acaso el avión? ¿El automóvil? Y por supuesto, el pan cortado. Pero en ese sitial del panteón, junto a todos ellos, hay un avance más reciente, un nuevo invento que salió de la nada y que en pocos años ha pasado por nuestra vida como un poderoso tifón. Por supuesto que el invento en cuestión es la red mundial. Un universo sorprendente y surrealista que generó enormes fortunas, acabó con innumerables industrias y cambió la forma en que gran parte del mundo trabaja, se comunica, juega, compra e incluso se enamora. Soy John Heilemann y he venido a contarles cómo surgió la red de la oscuridad a la omnipresencia global. Es una historia que conozco muy bien, porque como periodista he visto todo el espectáculo desde la primera fila. Estuve más de una década en Silicon Valley y fui testigo de los momentos importantes que formaron la edad de la Internet. Una edad que comenzó con una gran lucha de poder para decidir quién controlaría el futuro de la red emergente. Jim Clark comenzó a golpear la mesa y dijo, hay que cotizar en la bolsa, hay que hacerlo ahora. Al cierre de la bolsa, gané 663 millones. Una lucha que terminaría con una épica batalla en los tribunales. No tengo idea de qué está hablando. Que se recordará como la guerra de los navegadores. Parecíamos un ciervo encantilado con Microsoft ante nosotros. No sabíamos qué hacer. Fue todos a cubierta. No es un ejercicio. Nos aplastarán, nos aplastarán. Debemos destruir esta compañía. La Internet. La guerra de los navegadores. Hoy estamos acostumbrados a la red con diseños gráficos y sonidos, donde un clic del ratón puede enviarnos por un nuevo camino. Quizás dónde terminaremos. Diablos. Pero a comienzos de los 90, la red era muy diferente. Era básicamente una oscura red de investigación inventada unos pocos años antes por un científico inglés llamado Tim Berners-Lee. Había muy pocas páginas web y las que existían consistían solo de línea tras línea de texto. Había que ser un genio loco para emocionarse con esa cosa. Pero uno de esos sabiondos, un visionario estudiante de ciencia de la computación de la Universidad de Illinois, llamado Mark Andreessen, tuvo una idea loca. Se imaginó un futuro que todos, incluyendo gente como usted y yo, pudiéramos usar la red como parte de la vida diaria. Andreessen trabajaba en algo diferente, en un cubículo cerca del mío. Y luego se emocionó mucho con esa cosa llamada la red. En esa época, la Internet era solo para académicos, investigadores y científicos. No era para la gente común, pero era tan útil para la gente que la usaba que siempre pensé que debería ser para todos. Me decía, sí, esto cambiará el mundo, será fantástico, un hipermedio de comunicación. Y yo le contestaba, sí, como digas. Tal vez Andreessen era el más emocionado, pero pronto él y unos colegas de programación estaban trabajando para hacer que la red fuera más fácil de usar y agregaron imágenes, fotografías y capacidad de audio y video. El fruto de sus esfuerzos fue esto: un sencillo software de apuntamiento y clic, el primer navegador gráfico del mundo. Hoy cada vez que usan la Internet, usan a uno de sus descendientes. En el otoño de 1993, los sabiondos de Illinois establecieron Mosaic Online y lo declararon un regalo gratuito para la humanidad. ¿Y qué regalo resultó ser? Cuando pusimos el anuncio en nuestro sitio, en esa época era Usenet, solo dijimos, ¿alguien se interesa en ser parte de algo notable? Recibí 12 respuestas y mandé el navegador a 12 personas. Se extendió como un virus de 12 a 100, a 1000, a 10,000, a 100,000, a 1,000,000, a 10 millones. Ese fue el momento en que la Internet pasó de la oscuridad a la omnipresencia, de ser un juguete y herramienta para científicos a un auténtico medio de comunicación. Un grupo de chicos, adictos a la computación, había comenzado una revolución. Pero antes de que Mosaic pudiera ser realmente global, al igual que Bill Gates y Microsoft, necesitaba un ingrediente más: un gigantesco montón de dinero. Este edificio extremadamente caro fue un regalo para la Universidad de Stanford, de parte de un hombre, uno de sus ex profesores, Jim Clark. Clark, un chico pobre de Texas, no terminó la escuela y acabó siendo profesor de computación en Stanford. Fundó la empresa Silicon Graphics, que lo convirtió en una leyenda en el Valley.
Le gustaban los autos rápidos, los vinos caros, los juegos peligrosos en el aire, como volar un avión de acrobacias. Cuando nos conocimos, me llevó en un helicóptero y casi nos mata a los dos. Clark recién había dejado Silicon Graphics y buscaba algo nuevo, algo grande. Cuando vio Mosaic, se convenció de que lo había encontrado. Había pasado muchos años pensando sobre la convergencia de los medios de comunicación con la tecnología digital. Así que en cierto modo se cristalizó en mi mente que la Internet y la red mundial finalmente serían los que iniciarían esa convergencia. Clark no perdió tiempo y se puso en contacto con Mark Andreessen, recién graduado de la universidad, y se lo llevó de Illinois directo a un trabajo en Silicon Valley. En el 94 recibí un correo electrónico de Jim Clark. Me decía que comenzaría una nueva compañía de software y si quería conversar con él. Rompí mi regla de no levantarme antes de mediodía y desayunamos a las 7 a.m. En los meses siguientes, Mark y Clark se hicieron inseparables mientras pensaban en cómo convertir Mosaic en una empresa comercial. Pero era algo que no podían hacer solos. Necesitaban un equipo y pronto fueron a Illinois en un viaje de reclutamiento que significaría el comienzo de la edad de la Internet. Subimos a un avión, llegamos tarde y nos encontramos en una pizzería. Comimos y bebimos cerveza y hablamos en general de lo que pensábamos. A decir verdad, creo que todos nos sentíamos un poco intimidados. Era un tipo importante de Silicon Valley, relativamente famoso y había fundado una gran empresa de computación. Todos sabíamos que tenía mucho dinero y había venido hasta acá. Y nos escuchaba. En esa época no tenía un concepto de cómo ganar dinero. Pero como en otras cosas, si hay mucha gente que usa algo, si había logrado 1 millón de usuarios en un periodo de 9 meses, tenía que haber una forma de ganar dinero. Pero esos chicos lo ignoraban. Pero lo que le importaba a Clark era incorporar a los genios locos de Illinois y les hizo una oferta que ni siquiera habían soñado. Todos estábamos impresionados, un poco confundidos. Yo estaba en el penúltimo año de la universidad y recibir una oferta de trabajo por esa cantidad de dinero antes de graduarme era como para emocionarse, ¿no lo creen? ¿Quién podía rechazar algo así? Parecía obvio que el navegador de la red cambiaría el mundo. Tal vez Jim Clark captara el concepto, pero la mayoría no lo hizo, incluyendo también una persona que debió notarlo: Bill Gates. Bill Gates era cofundador y presidente ejecutivo de Microsoft, la compañía de alta tecnología más importante y más rentable. En el curso de 2 décadas, Microsoft estableció un cuasi monopolio sobre los sistemas operativos y usó ese monopolio para controlar con mano de hierro toda la industria. La red era el ciberespacio usado como una carretera amplia, veloz, que podía llevarnos a cualquier parte que nos guiara la curiosidad. Pero Bill Gates creía que en esa carretera había que pagar peaje, que Microsoft sería el recaudador y nosotros pagaríamos por conducir. Muchas gracias. El sistema en línea de Gates se llamaba Microsoft Network. ¡Qué sorpresa! En 1994 mucha gente supuso que tendría éxito en imponerlo al mundo, como generalmente lo hacía. Era la supercarretera de la información que los futuristas habían predicho durante años. Que aunque Gates aún no se había percatado, su peor pesadilla estaba por hacerse realidad. Un grupo de chicos jóvenes y ambiciosos, tal como él lo fue alguna vez, estaban por amenazar todo lo que él representaba. Brillante, de lentes y obsesionado por las computadoras desde su infancia, el camino de Bill Gates para convertirse en la figura más poderosa de la tecnología comenzó en 1975, cuando a los 19 años abandonó Harvard para comenzar Microsoft con Paul Allen, su amigo de la secundaria. La visión de Gates era simple y muy ambiciosa. Un computador en cada hogar y en cada oficina, y cada uno de ellos con software de Microsoft. En 1993, su sueño estaba cerca de ser realidad. Casi el 90% de los computadores tenían Windows de Microsoft. Gates y el ejército que había reunido en la sede de Microsoft, en las afueras de Seattle, trabajaron muchísimo y eran muy rudos con sus rivales. La compañía subía y dejaba una estela de cadáveres a su paso. Competidores como Lotus, WordPerfect, Borland o Novell, incluso la poderosa IBM cayó de rodillas. Gates era uno de los hombres más ricos e influyentes, y lo sabía. Una noche en una cena, él y unos amigos discutían la elección de Bill Clinton y Gates dijo: "Yo tengo tanto poder como el presidente". Su esposa le dio un puntapié bajo la mesa, pero a decir verdad, tal vez era cierto.
Para muchos, el poder de Gates era seductor. Ya se tratara de un joven y ambicioso ingeniero de software como Thomas Riddle, Hadi Partovi, o un ejecutivo con experiencia como Sam Yadala. Microsoft era el lugar donde había que estar. Un lugar en que no importaba ser guapo o atlético. Un lugar en que la inteligencia, medida en la capacidad para diseñar códigos, era lo único que contaba. O sea, el nirvana de los sabiondos. A comienzos de los 90, la sede de Microsoft era un lugar muy dinámico. Estaban las personas más inteligentes del campo computacional y todos eran de edades diferentes. En general, era una empresa sumamente joven. La edad promedio era de 26 o 27 años. Microsoft no era la compañía más grande de software, pero en una forma extraña era la más intensa. Era evidente, se sentía una suerte de vibración en cuanto cruzabas la puerta. Era una especie de petulancia que permeaba todos los trabajos en Microsoft. No eran solo los ingenieros. Llegué a Microsoft en 1987 y vi a un grupo de personas que querían ganar, que era muy agresivo respecto a la competencia. La conducta de Microsoft era definitivamente extrema, pero era menos por arrogancia que por miedo e inseguridad. Gates sabía que en cualquier momento podía surgir un pequeño principiante en un garaje y derribar a Microsoft, tal como ellos lo habían hecho con otros. Junto con su leal lugarteniente Steve Ballmer, estaba decidido a no dejar que ocurriera. Mientras Gates abandonó la universidad, Ballmer estudió economía. Mientras Gates era el superego cerebral de Microsoft, Ballmer era su ego reprimido, fornido y emotivo. Pero no era nada comparado con el mismo Gates, el más listo de todos en Microsoft. Un genio que no soportaba a los necios, si es que lograba hacerlo. Eso es ridículo. Yo no usaría esa cosa. No. Alguien está confundido. Alguien no está pensando. Eso jamás. Creemos que Ustedes sucederá. nunca comprendieron. No comprendieron ni lo más mínimo. Todas las veces que he visto a Gates, siempre ha habido un elemento constante. Cuando me miraba y decía que lo que yo había mencionado era lo más estúpido que había oído, y yo no trabajaba para él. Pero Thomas Riddle sí, y recuerda su primer encuentro con Gates como una de las experiencias más desconcertantes de su vida. No es alguien que haga cumplidos. A lo más es... bien, se ve bien. Probablemente hay que seguir con esto. Esa era toda la reacción que a veces obteníamos. Y no era porque no le interesara. Creo que en esa época aprendí que realmente había conseguido una gran victoria. Si no te había hecho picadillo, o si no te había llamado idiota 19 veces, esa era una buena reunión con Bill. Con los subalternos de Microsoft hechizados, miles de millones de dólares en su cuenta y el lanzamiento de Windows 95 en el horizonte, el Bill Gates de 1993 era casi el emperador de la alta tecnología. Pero menos de 2 años después, Gates se vio obligado a dar el mayor giro total de la historia empresarial, porque Clark Andreessen y su equipo estaban por irrumpir y poner un gigantesco escollo en su camino. Ciertas partes del mundo son como imanes para algunas personas. Los Ángeles para los actores, Las Vegas para los jugadores, París para los artistas. El trecho de 50 kilómetros entre San Francisco y San José siempre ha sido un imán para los interesados en tecnología. En el verano del 94 este lugar se había convertido en la sede de Jim Clark y su banda renegada de pioneros navegadores de la red. En los meses que siguieron, lanzaría la empresa de software de mayor crecimiento que el mundo haya visto, Netscape Communications. Bajo la mirada vigilante de Clark, la gente de Netscape se dedicó a la causa de extender el alcance de la red, todavía incipiente, con la esperanza de enriquecerse en el camino. Pero primero tenían que enfrentar un caso severo de choque cultural. Nunca antes había venido a California y cuando llegué pensaba, ¿por qué nadie me ha hablado de este lugar? Esto es la Meca. Esto es como Disneylandia para los entendidos. También fue una idea brillante sacar a varias personas de su medio conocido e insertarlos en la nueva compañía que nacía, porque no sabíamos hacer otra cosa sino trabajar. El plan era simple. En Illinois, la banda había creado el primer navegador gráfico de la red Mosaic. Ahora debían trabajar como locos para hacer un nuevo navegador basado en ese y convertir la Internet en el futuro del comercio y la comunicación. Solo